comunidad cristiana, buenos días. Y regresamos esta mañana a una mañana en los Salmos y nos toca hoy el Salmo 27. Ojalá que tengas su Biblia abierta en el Salmo 27 conmigo y tal vez algo para subrayar o tomar apuntes, hacer algunas observaciones juntos. Y si desea también un café caliente, un café con leche o un tecito. Lo voy a invitar a que veamos el Salmo 27, hagamos unas observaciones y recibamos las herramientas para poder entender la verdad central del Salmo 27 y así poder estudiarlo más profundamente en nuestras casas hoy o durante la semana o ojalá por el resto de nuestra vida. Así que lo invito a que leamos el Salmo 27, la introducción breve que hay antes del versículo 1 y leamos juntos los primeros 3 versículos. Luego hacemos unas observaciones. Salmo 27, Mizmor de David o Salmo de David. Este himno está compuesto por David. Recordémonos de nuevo, David es el pastor de ovejas, que fue llamado a ser el rey de Israel. Y más significativo, es el que Dios le prometió que el Redentor, el juez, el Mesías, el Salvador, esa persona que iba a venir del cielo, el que Dios iba a enviar para el rescate y el juicio de las naciones, iba a venir por su familia. Y esto de nuevo es algo muy importante de recordar siempre cuando encontremos los Salmos y toda la Biblia. Y empezamos con los primeros 3 versículos. Jehová es la luz de mi salvación, o Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, y ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Con estos versículos en mente vamos a hacer nuestra primera observación y de nuevo les recuerdo que recibimos herramientas hoy para poder estudiar más profundamente. Esa es la meta de esta mañana en los Salmos. Pero vamos a empezar con nuestra primera observación. Y nuestra primera observación tiene que ver con la verdad central, el tema grande, el punto grande que el salmista está enfatizando en el Salmo 27. Y es un creyente sin temor, o el salmista no tiene miedo. Ese es el punto grande de aquí y vamos a ver por qué, pero por el momento veamos que este es el tema central y no es difícil ver. Si tiene algo para subrayar conmigo, vamos a hacer un ejercicio breve y vamos a hacer estas observaciones. Dice Jehová, nombre divino, Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y aquí vemos la pregunta retórica en luz de que Yahweh es su luz, su guía, su fuerza y como dice aquí su salvación. Dice la pregunta retórica ¿de quién temeré? Implicación de nadie, pero haga un círculo en la palabra temeré porque va a ser repetida frecuentemente. Jehová, Yahweh, es la fortaleza de mi vida, fortaleza refiriéndose a un castillo o un lugar fuerte, elevado, específicamente un término de militar, de batalla, donde el soldado va para protección. Yahweh es mi fortaleza de mi vida, y de nuevo la pregunta retórica, ¿de quién he de atemorizarme? De nuevo vemos una variación de la palabra hebrea, de temer, ya la vemos 2 veces. Siga conmigo en el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Aquí vemos un contexto un poquito, aunque no sabemos específicos, pero parece ser que él está recordando los contextos de batalla. Note que hay un ejército que él describe como malignos, angustiadores y enemigos. La imagen es de un soldado rodeado de un ejército con deseo de hacerle daño. Y dice para comer mis carnes, y aquí vemos lo que acabo de mencionar, la imagen poética para como leones o un animal feroz. Y él ha usado esto frecuentemente en los Salmos para describir
el deseo y la intención de violencia que tienen los enemigos en contra del pueblo de Dios y en contra del salmista. Dice, ellos tropezaron y cayeron. Esto es interesante porque uno dice, pues si tiene un ejército, ahí está lleno de enemigos malignos, animales feroces, ¿cómo es que ellos resultan vencidos? Y vemos un poquito más de esto en el versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, de nuevo, no temerá mi corazón. Podemos circular la palabra temerá, porque vemos el uso de nuevo, la tercera vez. Aunque contra mí se levante guerra, de nuevo el contexto del ejército, yo estaré confiado. También lo animo a circular esa frase, yo estaré confiado, porque es otra manera de decir no temeré. Versículo 4 y en adelante podemos ver más y más sobre el tema. Pero la razón que hicimos este breve ejercicio de circular esas frases de quién temeré, de quién he de atemorizarme, no temeré en el versículo 3, mi corazón, no temerá mi corazón, y de nuevo en el versículo 3, yo estaré confiado, es porque es claro que el punto central del Salmo, y esto lo podemos seguir viendo entre todo el Salmo 27, es que este creyente, aunque está en un contexto de aflicción fuerte, persecución, enemigo y una situación donde debe de haber temor y tal vez empezó el temor en su vida, ese temor se le ha huido. Por lo tanto, encontramos en el Salmo 27 un creyente sin temor, un creyente que no tiene miedo. Este es el punto central del Salmo. Y esto nos va a llevar a por qué no tiene miedo. ¿Por qué no tiene miedo? Y esto es clave para el Salmo, porque aquí no encontramos a un salmista que está dependiente de su artillería pesada. Esta no es la razón que él no tiene miedo. No vemos un salmista que dice, yo no tengo miedo porque soy un guerrero valiente. No está diciendo, yo no tengo miedo porque tengo una experiencia y maté a Goliat de adolescente y hasta este día sigo batallando. No es ahí derriba su confianza. Y esto es central al Salmo. ¿Por qué este creyente no tiene miedo? La observación primera puede ser, vemos un creyente sin miedo porque Dios es su Dios, ¿verdad? Yahweh es su Dios. Mira esto conmigo. Y de nuevo vamos a subrayar juntos. Versículo 1. Yahweh, Jehová o Señor en todas mayúsculas, porque es el nombre divino del Señor en el lenguaje hebreo. Yahweh es mi luz y mi salvación. Circulemos Yahweh. Por lo tanto, en luz de esto, ¿de quién temeré? Es porque Yahweh es su Salvador, el que lo va a rescatar, el que lo dirige, el que le ilumina, que él no tiene miedo. Yahweh, de nuevo, en la segunda línea paralela del versículo 1, es la fortaleza. Recordémonos que fortaleza es el lugar alto donde los soldados encuentran su seguridad. Él está diciendo, Yahweh es eso para mí. Y dice, a la fortaleza de mi vida, el que me protege, el que me guía, el que me guarda, el que me da seguridad. Por lo tanto, la pregunta retórica, ¿de quién he de atemorizarme? Lo que quiero que veamos es que la confianza y este miedo que tal vez él tuvo, pero se le ha oído en un contexto de miedo, derriba de su relación con Dios. Derriba de su confianza, su certeza, no en sí mismo, sino en el Dios que es fiel hacia los que confían en Él. El Dios que ha hecho pacto con su pueblo, el Dios que ha prometido el Mesías y redención hacia su pueblo. De ahí derriba la confianza. No vemos a un soldado elevándose, vemos a un soldado menguando y exaltando a su guerrero Dios, quien es el que rescata. Esa es la primera observación. Vemos un creyente sin miedo porque Yahweh es su Dios. Y brevemente un bosquejo, si usted quiere ver el bosquejo conmigo, se lo voy a dar rápidamente y usted puede estudiarlo un poquito más en su casa. Versículo 1 al 3, ya lo vimos. Vemos un grito de guerra, lo podemos titular como un grito de guerra, específicamente, no tengo miedo porque Yahweh es mi Dios. Y luego en el versículo 4 y 6 vemos un énfasis
en por qué él no tiene miedo, podemos titularlo yo no tengo miedo porque Dios es mi deseo. Él es mi propósito, Él es mi meta, Él es mi fuerza. Y del versículo 4 a 6 vemos por qué Él no tiene miedo. Él desea, anhela estar donde Dios está, de ahí derriba. Él hace un enfoque del versículo 4 al 6 en su Dios. Y luego del 7 al 12 vemos una petición por auxilio. Parece ser que su contexto actual es esos enemigos. Él está, por cierto, mirando a una situación difícil que está provocando que su seguridad esté amenazada. Y él está mirando esta situación literal, está sintiendo las emociones y la manera que él empieza es con confianza, pero parece que esta confianza vino de estar en rodillas y oración delante de su Dios con su aflicción. Porque en el versículo 7 al 12 podemos titularla como peticiones, oraciones por auxilio. Y luego finalmente en el versículo 13 y 14 vemos otro grito de guerra, otra afirmación de este soldado cantando, diciendo, yo estoy seguro que mi fin está en buenas manos y Dios me va a rescatar. Y podemos leerlo junto, versículo 13, hubiera yo desmayado, es decir, al ver este contexto me derrito, no hubiera podido estar en pie. Si no creyese, si no entendiera, si no hubiese entendido ciertamente y creído en las palabras de Dios, que veré la bondad de Yahweh. De nuevo, elevando a la fidelidad de Dios, y dice, en la tierra de los vivientes. Esto es muy interesante porque vamos a ver un poquito más en esta última observación que vamos a hacer, que él está mirando mucho más que su vida terrenal. Aquí en la tierra de los vivientes está diciendo, pase lo que pase aquí, yo estaré en pie en esta tierra. Y de nuevo, un énfasis no en él, sino en Dios. Versículo 14, aguarda a Jehová, o tal vez su versión dice, espera en Jehová. Es una invitación a la congregación a hacer lo mismo que él. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, de nuevo, espera a Jehová, una paralelo y en cierta manera un incluso, dando la invitación al oyente, al pueblo que ha confiado en Dios y su Mesías, a hacer lo mismo. Permanece en tu lugar. Eso es lo que está diciendo. Y qué apropiado por el sufrimiento y la aflicción continua que vemos en la vida del salmista. Acusaciones falsas. Vimos en el salmo anterior y de nuevo lo vemos aquí en el versículo 12 que hay testigos falsos, enemigos violentos, malignos, lo describe el salmista, buscando mal, lo describe como animales feroces y aquí está diciéndole, vienen estas aflicciones y termina en el versículo 13 y 14 con otro grito de guerra diciéndole al pueblo y a los creyentes, sigue en tu posición, soldados, sigue en tu posición. Estos los temas que estamos viendo aquí y el tema principal del Salmo. Nuestra segunda observación es que el Salmo 27 es cristocéntrico. El Salmo 27 es cristocéntrico y en cierta manera podemos tomar esta observación y aplicarlo a todos los salmos, porque no es posible entender ninguno de ellos sin esta verdad que los salmos son cristocéntricos. En Lucas 24, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que el Mesías tenía que morir y resucitar, y las Escrituras nos dicen en Lucas 24 que Él, empezando con la ley y los profetas y los salmos, Él les explicó cómo esto era veraz y era cierto. Jesús le dijo de nuevo en San Juan 5 a sus oyentes que las escrituras que ellos escudriñaban testifican de Él, nos apuntan de Él. Así que vemos que los salmos son cristocéntricos, pero lo que quiero hacer énfasis aquí, hermanos, es que el Salmo 27 se puede también titular como el que ha confiado en Cristo, en el Mesías, puede tener una vida sin miedo. De nuevo, el Salmo 1 y el Salmo 2 nos dan las llaves de entendimiento para los salmos y vimos que el salmista está confiando en el Mesías prometido y de ahí derriba su confianza y de ahí ve su final. Y esto es importante porque cuando él dice Yahweh es mi luz, Yahweh es mi fortaleza, de quién atemorizarme, cuando él ve sus enemigos vencidos,
En el versículo 4, cuando él dice, una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, implicación por eternidad. Y como él termina este texto, este pasaje, en el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, dando implicación de nuevo a un reino terrenal en la tierra donde él estará presente cuando los demás estén destruidos o conquistados o juzgados, ¿verdad? Y luego la invitación a que la congregación de nuevo se mantenga en su posición de firmeza, porque esto también es aplicable a nosotros. Todo esto da énfasis en que el salmista está mirando más allá que las aflicciones temporales. Para decirlo de otra manera, los enemigos que conquista Yahweh no solamente son enemigos terrenales, son enemigos de nosotros, como el pecado y la muerte. Y el salmista, junto con el resto de los salmistas que encontramos en los salmos, ven que el Mesías va a conquistar no solamente enemigos terrenales y batallas continuas que tenemos y aflicciones que tenemos. Sobre todo, ellos entienden que esto nos lleva a una escatología y un reino terrenal eterno. Están mirando hacia los enemigos más fuertes que tenemos nosotros conquistados, el pecado y la muerte. Y esto sabemos porque ya vimos en los salmos, estamos en el Salmo 27, y ya hemos visto en todos los salmos que el Salmo 2 testificó del Mesías de Dios, el Rey. El Salmo 8 habló de su reinado, que todo está bajo de sus pies, que todo se le entrega a él en el Salmo 8. El Salmo 16 vemos la muerte y resurrección del Mesías. David lo vio y lo testificó. El Nuevo Testamento afirma esto del Salmo 16. En el Salmo 22 de nuevo vemos el Mesías, el ungido, muriendo y resucitando. En el Salmo 23 vemos la soberana protección el Mesías, de Dios por medio de su Mesías hacia su pueblo, que aún la muerte está conquistada. Él prepara una mesa delante de sus enemigos, unge su cabeza con aceite, tendrá largos días en el Salmo 23. Y ahora en el Salmo 27 vemos que aunque pase aflicción, aunque pase lo que pase, el creyente, el que ha confiado en el Mesías de Dios, ha confiado en el que vence todos sus enemigos. Y esto incluye el pecado, esto incluye la muerte, y esto incluye el cáncer, esto incluye las aflicciones temporales, esto incluye las enfermedades que nos quitan la vida en esta vida terrenal. Esto incluye todo esto, la lucha con el pecado. Todo esto es vencido por el Mesías. Y esto es lo que permite al creyente no tener miedo. Así que con estas cosas en mente, el Salmo 27 es cristocéntrico, al igual que todos los salmos. Nos apuntan hacia el vencedor supremo, el Rey superior, hacia el Adán superior, hacia el David superior. El Mesías que nosotros hemos visto por medio de su testimonio fiel es Jesús de Nazaret, el único que ha cumplido todas estas cosas. Así que para terminar, quisiera simplemente decirle, nosotros pasamos por miedo. Nosotros pasamos por miedo. Hemos estado en accidentes de auto donde nuestra vida ha estado en peligro. Hemos tenido familiares que amamos que han estado en camas de muerte por cáncer. Hemos recibido llamadas y noticias de hermanos en Cristo que han sido perseguidos al punto de muerte. Hemos tenido pérdidas de negocio, de finanzas, y eso causa que veamos a los enemigos diversos alrededor y nos veamos con la aflicción y los sentimientos de ver que las cosas que según deben estar seguras se van. Papás han fallado, esposos han fallado, esposas han fallado, y todas estas pérdidas de seguridad provocan en nosotros emociones de miedo. Y cuando estos momentos lleguen, cuando diagnósticos lleguen, lo que podemos estar seguros es que Jehová es la luz de mi salvación y mi salvación. ¿De quién he de temer?
Podemos recordar que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, de tinieblas, no temeré, porque tú estarás conmigo. Porque Cristo ha vencido y porque Cristo vence, el creyente puede tener una vida sin temor. El niño que muere de cáncer y que ha confiado en el Mesías puede tener una vida sin temor. El que pierde su vida en el campo misionero puede vivir sin temor. Y hermanos, esto es glorioso. El Señor nos permite tener una vida sin temor. No temas. En la misma manera que cuando éramos niños, o tal vez nuestros niños, cuando tenían una pesadilla, ellos corrían hacia nuestro cuarto y tocaban la puerta y diciendo, ¿puedo quedarme contigo? El Salmo 27 vemos algo muy similar. El salmista, el soldado, huyendo a su fortaleza, su Padre Celestial por medio del Mesías, diciendo, tengo miedo. Y cuando ve a los brazos fuertes, sí puedo usar esa ilustración de su Dios, el historial fiel de su Dios, la palabra fiel de su Dios, la conquista del Mesías de su Dios, el temor se va. Así que lo animo, si tiene temor, en medio del contexto que nos encontramos, no temas nada. No temas nada porque nuestro Señor Jesús ha vencido todos los enemigos.